Hasta ahora hemos estado hablando acerca de campos eléctricos o campos magnéticos que son estáticos, que básicamente no cambian con el tiempo. Y digo básicamente porque en realidad en algunos de los cálculos que hemos hecho, por ejemplo, hemos considerado que hay cargas que se desplazan de un punto a otro para formar una cierta configuración de cargas, por ejemplo, para determinar qué tanta energía hay almacenada en una distribución de carga eléctrica. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de campos que varían con el tiempo, y lo que vamos a ver es que en esas condiciones hay una interrelación entre campos eléctricos y campos magnéticos. El primer caso que vamos a tratar se refiere a campos variables en el tiempo, y para entender de qué se trata vamos a necesitar dar dos definiciones. Por una parte, vamos a definir el concepto de fuerza electromotriz, que se va a referir a una curva cerrada. Entonces piensen ustedes en una curva, no importa mucho la forma que tenga, y lo único que le pedimos es que sea una curva cerrada. Entonces, suponiendo que existe un campo eléctrico aquí en el espacio, entonces vamos a definir la fuerza electromotriz, que se va a representar con una E mayúscula manuscrita, como la integral de E punto de L calculada sobre esta curva cerrada. Si estuviéramos hablando de un campo electrostático, esta integral sería siempre cero. Es decir, para el caso que estuvimos tratando previamente de cargas estáticas, esta fuerza electromotriz sería siempre cero, y digamos que esa es una razón por la que no habíamos utilizado este concepto. Ahora, para uso futuro, quiero recalcar que este dl se puede o se debe sustituir por dr en el sentido siguiente. Si pienso que hay un vector de posición que va a corresponder a los puntos de la curva, precisamente lo que aquí estamos representando por dl es justamente dr, pensando en que al movernos sobre esta curva, el vector de posición va a ir variando, y precisamente entre dos puntos cercanos de la curva, el vector que une esos dos puntos es lo que estamos aquí representando por dr o dl. Como la magnitud de r tiene que ver con la distancia al origen, entonces en forma automática este vector de r va a tener que ver con la distancia que se mide entre los puntos representados por r en un caso y en otro. Esto más adelante va a ser un punto muy esencial al momento de calcular integrales como esta. Aquí solamente quiero recalcar que cuando definimos una fuerza electromotriz está dependiendo de la elección de una curva cerrada, pero además en esa curva cerrada estamos suponiendo que se escoge un cierto sentido en el que vamos a recorrerla. Vean que si recorriéramos la curva en sentido contrario, entonces la integral cambia de signo. Lo que uno sabe del curso de cálculo integral en varias variables es que una integral de línea como esta no depende de la parametrización. Es decir, para calcular una integral como esta necesitamos parametrizar de alguna manera la curva, y esa parametrización no es importante. Lo único que sí es importante es el sentido en el que recorremos la curva. Si uno invierte el sentido, hay un cambio de signo. Por otro lado, vamos a definir el flujo magnético, que es algo muy similar en cierto sentido, aunque hay dos diferencias importantes, a lo que estuvimos utilizando en relación con la ley de Gauss. Entonces, el flujo magnético lo vamos a representar con la letra phi mayúscula, y se va a definir como la integral de b.n de a sobre una cierta superficie, pero esa superficie no es una superficie cerrada, como en el caso de la ley de Gauss, sino una superficie abierta. Es decir, aquí lo que vamos a estar considerando es superficies como esta que aquí presento,
a través de las cuales vamos a tener un cierto flujo del campo magnético. El campo magnético se va a representar, como ya sabemos, por líneas de campo, y esta integral que define el flujo, repito, se define de esta manera. Y es importante que esta superficie no sea una superficie cerrada. De hecho, si la superficie fuera cerrada, entonces el flujo sería idénticamente cero. Es decir, vean aquí qué es lo que está pasando. Si regresáramos a la electrostática que habíamos tratado previamente, esta integral para un campo electrostático, insisto, sería siempre cero. Entonces, para que tengamos una fuerza electromotriz que no es cero, es importantísimo que este campo no sea un campo electrostático. Aquí también, cuando definimos el concepto de flujo magnético, lo que hacemos es fijarnos en una superficie abierta, porque si tomáramos una superficie cerrada, esta definición no tendría mucha utilidad porque obtendríamos cero idénticamente, lo cual se puede ver del teorema de la divergencia o teorema de Gauss y del hecho de que la divergencia de B siempre es cero. Entonces aquí es importante, insisto, en que la S sea una superficie abierta, y en este momento este vector n es un vector normal unitario a la superficie, pero hay que tener cuidado porque hay dos normales unitarias a la superficie. Este vector y su negativo serían ambos vectores unitarios, también los dos serían normales a la superficie, y cuando escogemos este vector n de alguna manera, pues precisamente dependiendo de la elección que hagamos, va a ser el signo del flujo que obtengamos. Así como en el caso de una curva, recorrerla en un sentido o en otro da un cambio de signo. Aquí, cuando escogemos un vector normal o su negativo, también eso acarrea un cambio de signo. Bien, entonces lo que hay que decir ahora es que, como resultado de experimentos realizados por Michael Faraday y Henry, separadamente en el siglo XIX, se tiene lo que se conoce simplemente como la ley de inducción de Faraday. Aquí no se menciona a Henry, más bien se hace pues honor a las investigaciones de Faraday. Esta ley de inducción de Faraday lo que dice es que si tenemos una curva, imagínense ustedes un conductor que tiene esta forma, entonces si nos fijamos en un campo magnético que atraviesa, digamos que las líneas de campo de este campo magnético están siendo abrazadas por la curva C, entonces lo que dice la ley de inducción de Faraday, y aquí simplemente tomamos esta ley como un resultado experimental, entonces lo que tenemos es que la fuerza electromotriz producida en este circuito es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, siempre y cuando en la orientación que se le da a la curva C tomemos en cuenta el vector normal que vamos a escoger para la superficie sostenida sobre esta curva. Es decir, esta es una curva cerrada, repito, esa curva se puede ver como la frontera de una superficie. Aquí con estas líneas quiero dar precisamente esta impresión. O sea, imagínense ustedes algo así como una raqueta. Entonces tenemos un borde y ese borde es precisamente el marco de una superficie. En esa superficie es que estamos definiendo el flujo magnético, y lo que dice la ley de inducción de Faraday es que la variación del flujo magnético a través de esta superficie es igual, con el signo menos, a la fuerza electromotriz que se induce en esta curva, siempre y cuando, decía, este vector normal se escoja siguiendo la regla de la mano derecha. Es decir, si con los dedos de la mano derecha apuntamos a lo largo de la curva C, entonces el pulgar de la misma mano derecha nos va a dar la dirección adecuada para el vector normal que vamos a emplear en esta definición. Vean que si optamos por tomar la curva en sentido contrario, esa inversión de la curva va a ser también
que la n se invierta. Si ahora recorriéramos la curva en sentido contrario y con los dedos de la mano derecha indicamos esa dirección en la que recorreríamos ahora la curva C, el pulgar va a apuntar en la dirección contraria y de esa manera cambiar el sentido de la curva cambia el signo de la fuerza electromotriz, pero también cambia el signo del flujo magnético, de tal manera que esos cambios de signo se anulan y esta relación sigue siendo válida con esa convención de que el vector normal siempre tenemos que tomarlo siguiendo la regla de la mano derecha. Aquí también hay que señalar que esta superficie que tiene como marco a la curva C no es única. Hay una infinidad de superficies que tienen exactamente el mismo borde. Y un caso muy simple que aquí puede servir de ilustración sería el siguiente. Pensemos, por ejemplo, en una circunferencia en el plano XY. Esa circunferencia se puede ver como el marco de un disco plano horizontal, pero también podemos pensar que esta curva, esta circunferencia, es la frontera de un hemisferio o de un paraboloide o de otras muchísimas figuras, no necesariamente regulares, no necesariamente tienen que ser figuras de revolución, sino que hay una infinidad de otras figuras. Entonces imagínense algo parecido a esto, que va a tener precisamente esa superficie, el mismo borde que las otras que dibujé anteriormente. Entonces este punto es importante tenerlo en mente, y esa libertad que tenemos para escoger esta superficie S en algunos casos puede resultar útil porque precisamente pues podemos escoger la superficie que sea más simple para los cálculos que necesitemos hacer o para las consideraciones que tengamos que hacer. Aquí nada más agrego un pequeño comentario. La ley de inducción de Faraday, que aquí ya tenemos expresada, y repito, simplemente la postulamos como un resultado experimental, tiene esta forma siempre y cuando estemos usando el Sistema Internacional de Unidades o sistema MKS. Si uno en cambio utiliza el sistema CGS, que se utiliza digamos con menor frecuencia, pero en ese otro sistema hay una diferencia ligera. Habría que agregar un factor 1 sobre c, donde esta c minúscula es la velocidad de la luz en el vacío, para que entonces esta relación sea la adecuada para ese tipo de unidades. Pero como vamos a estar utilizando el sistema MKS, entonces simplemente hay que recordar la ley de inducción de Faraday de esta manera. Esta ley de inducción, vean que equivale a una cierta relación entre integrales. Otra forma de decir exactamente esto mismo, si recordamos las definiciones que están dadas arriba, sería esto. La fuerza electromotriz es la integral sobre la curva C de E punto dl o dr, mientras que el flujo, la expresión de la derecha, se define de esta manera. Entonces, en forma un poquito más explícita, la expresión que tenemos aquí dada arriba, que se ve bastante compacta, pues en realidad equivale a esta otra expresión. Aquí lo que es muy importante recalcar es que esta relación es válida para cualquier curva cerrada. Recuerden, este símbolo es una integral de línea sobre una curva cerrada, entonces no importa cómo escojamos la curva, siempre y cuando esta S sea alguna superficie que tiene como borde a la curva C, y suponemos que el vector n, como ya dije, se elige siguiendo la regla de la mano derecha de acuerdo con cuál sea el sentido en el que se recorre la curva C. Ahora, utilizando los teoremas del cálculo integral en varias variables, esto se puede escribir de otra forma muy conveniente, que es justamente lo que voy a presentar a continuación. El teorema de Stokes nos dice que la integral del lado izquierdo se puede escribir también como una integral sobre cualquier superficie que tiene como borde a la curva C del rotacional de E punto n de A. Recuerden, el teorema de Stokes es básicamente el teorema
fundamental del cálculo. De hecho, para demostrar el teorema de Stokes, lo que uno hace es utilizar varias veces el teorema fundamental del cálculo. Vean que la integral que tenemos aquí abajo es una integral de superficie, digamos que en cierto sentido es una integral doble, mientras que la integral de línea es una integral sencilla. Aquí hay derivadas de la e, aquí arriba no hay derivadas de la e, y en cierta forma lo que ocurre es que estas derivadas de la e se eliminan con una de las integrales, por lo que ahora queda la e sin derivadas, pero en lugar de una integral doble queda una integral sencilla. Eso es lo que está ocurriendo en el fondo. Ahora, si suponemos que esta curva no se está moviendo, sino que lo único que hace que este flujo cambie es que el campo magnético está cambiando, entonces podemos meter esta derivada dentro de la integral. Entonces, repito qué es lo que está ocurriendo. Esta relación, la ley de deducción de Faraday, es el resultado de una serie de experimentos. Claro, de los experimentos lo que tenemos son relaciones que están dadas por cantidades que están limitadas por la precisión experimental que se puede lograr. En esta expresión, recuerden, estamos postulando que esta relación es exacta. Aquí no estamos diciendo que la e sea menos la derivada de phi con respecto a t más menos 5%, sino que estamos suponiendo que esto es absolutamente cierto. Y esta variación de flujo se puede producir de muchas formas, ya sea que movamos este circuito, o sea, podríamos nosotros dejar el campo magnético inmóvil. Imagínense que este campo magnético está producido por algún imán. Entonces lo que podríamos hacer es mover esta curva, y al moverla en relación con el campo magnético, eso puede producir una variación de flujo. Podríamos deformar esta curva y entonces, por ejemplo, estirarla para que atrape más flujo. Entonces, en esta expresión, estas variaciones de flujo pueden deberse a muchísimas razones: a que el campo magnético mismo está cambiando con el tiempo, o a que la curva está moviéndose con respecto al campo magnético. Pero si supongo que esta curva y esta superficie son fijas, entonces la variación con respecto al tiempo del flujo solamente se debería, en ese caso particular, a las variaciones mismas del campo magnético. En ese caso, y en ese caso solamente, esto se puede escribir como menos la integral sobre s de la parcial de b con respecto a t punto n de a. Vean la diferencia, algo que ya se había visto anteriormente cuando se habló de la ecuación de continuidad. Aquí vean que cuando integramos para calcular este flujo, la dependencia del campo magnético en el espacio ya se ha tomado en cuenta. Es decir, aquí precisamente las líneas en color verde representan el campo magnético, y ese campo magnético puede ser algo inhomogéneo, pero la forma en que vaya variando el campo magnético de un punto a otro ya se tiene que tomar en cuenta al momento de calcular esta integral. El resultado de esta integral tiene que ser un número real que cuando mucho dependería del tiempo, por las razones que ya mencioné, porque el campo magnético puede estar cambiando con el tiempo, porque la curva se esté moviendo, en fin. Pero cuando esta derivada entra dentro de la integral, lo cual podemos hacer porque aquí la derivada es sobre una variable diferente a las variables en las que estamos integrando, podemos intercambiar una cosa con la otra, pero aquí sí hay que tomar en cuenta que esta b es algo que ahora puede depender de la posición y del tiempo. O sea, de un punto a otro, el campo magnético puede tener una dirección y una magnitud diferente, y de un instante a otro, el campo puede variar. Entonces, esta integral de lo único que depende es del tiempo, pero la b depende de la posición y del tiempo, y por lo tanto, cuando la derivada entra en la integral, hay que tomar en cuenta que solamente queremos saber cómo cambia con el tiempo. Si la curva estuviera desplazándose en el espacio, entonces habría que tomar en cuenta también esa contribución adicional. Aquí, repito, estamos suponiendo que tenemos una curva fija. Lo voy a escribir simplemente para recalcarlo. Entonces aquí esto está bien, siempre y cuando C sea una curva fija. Y ahora
tomando en cuenta que esta relación se supone que es válida para cualquier superficie. Eso entonces nos lleva a la conclusión de que el rotacional de E tiene que ser igual a menos la parcial de B con respecto a T, y esta sería la forma diferencial de expresar la ley de inducción de Faraday. Aquí este punto es un poquito sutil, así es de que conviene hacer un poquito de detalle para entender qué es lo que está ocurriendo, y para ello conviene pensar en términos lo más simple posible. Si yo tengo, digamos, un intervalo en la recta real AB, entonces yo puedo tener diferentes funciones, digamos f y g, de tal forma que el área debajo de una de ellas puede ser igual al área debajo de otra de ellas. Entonces, aunque las integrales de f y g en el intervalo AB sean iguales, no quiere decir que f y g sean la misma función, simplemente que el área bajo la gráfica coincide para un caso y el otro. Pero si yo digo que f y g dan la misma integral sin importar de qué intervalo estamos hablando, la única conclusión es que f y g tienen que ser iguales si ambas funciones son continuas. Entonces aquí precisamente lo importante es lo que ya recalqué antes, que estamos suponiendo que la relación dada por la ley de inducción de Faraday es aplicable para cualquier curva, es decir, este circuito no tiene por qué ser de una forma o de una colocación en particular, puede ser cualquiera. Entonces aquí esta S es absolutamente cualquier superficie, y entonces de allí se deduce esta relación diferencial, en donde precisamente se puede comenzar a ver la interrelación que hay entre campos eléctricos y magnéticos, y cómo el hecho de que tengamos campos variables en el tiempo hace las cosas diferentes a lo que habíamos estado tratando antes en los casos estáticos. Aquí la conclusión es que un campo magnético variable en el tiempo es capaz de producir un campo eléctrico. Antes, cuando estábamos hablando de la electrostática, las únicas fuentes de campo eléctrico que considerábamos eran las cargas eléctricas. Aquí lo que esta relación dice es que otra fuente de campo eléctrico es un campo magnético variable en el tiempo. Más adelante veremos que una situación recíproca se cumple también, es decir, un campo eléctrico variable en el tiempo también es fuente de un campo magnético, y de hecho vamos a ver que hay una relación muy similar a esta posteriormente. Entonces ahorita la conclusión importante, que como dije simplemente tomamos como un hecho experimental, es esta relación que se llama la ley de inducción de Faraday, y nos lleva a esta conclusión. La diferencia entre la forma original que aquí se presentó y esta última es que ya en la última expresión estamos hablando de una relación entre campos vectoriales, mientras que en el primer caso estábamos pensando en un circuito que aquí ya no tiene por qué estar presente, sino que ahora la idea es que si tenemos en el espacio un campo magnético variable, eso automáticamente da lugar a la presencia de un campo eléctrico diferente, decía, a los campos electrostáticos que habíamos estado considerando antes. Para un campo electrostático, insisto, la fuerza electromotriz sería idénticamente cero. Aquí ahora tenemos algo distinto, y esta fuerza electromotriz va a ser capaz de realizar trabajo sobre cargas. Entonces eso es lo que, por ejemplo, está detrás de los generadores eléctricos o de los transformadores, en donde precisamente tenemos variaciones de flujo que dan lugar a fuerza electromotriz o voltaje, que es capaz de hacer trabajo sobre cargas eléctricas. Vamos a considerar un caso particular en donde lo que se mencionó antes tiene una aplicación bastante útil, por ejemplo, en relación con los generadores eléctricos, como ya mencionaba. Entonces, concretamente vamos a hablar acerca de lo que se conoce en los textos como la FEM de movimiento. Y vamos a imaginar el siguiente sistema. Piensen ustedes en dos varillas conductoras paralelas que
están unidas en un extremo a través de alguna resistencia eléctrica, que aquí represento de esta manera, pues un tanto irregular, pero bueno, espero que sea suficientemente claro para lo que me interesa mostrar. Y vamos a imaginar además que se tiene una varilla conductora. Aquí todos son conductores, es decir, tenemos aquí una especie de riel, dos rieles conductores que están unidos a través de un conductor que tiene una cierta resistencia eléctrica, y tenemos aquí una varilla también conductora que hace contacto con los rieles que aquí ya habíamos considerado. Y ahora vamos a imaginar que hay un campo magnético que fluye a través del rectángulo que se forma aquí. Es decir, visto desde arriba vamos a tener un rectángulo, y precisamente el campo magnético que aquí estoy dibujando podría ser algo uniforme, eso no es importante. Aquí lo importante es que va a haber un cierto flujo a través de la superficie que tiene como borde este rectángulo que aquí estoy señalando. Entonces, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday, tal como la formulamos en un principio, lo que va a ocurrir es que si movemos esta varilla, aquí, bueno, regreso al color negro, o sea, si aquí esta varilla se desplaza con una cierta velocidad v, entonces eso va a hacer que el área del rectángulo que aquí tenemos vaya cambiando con el tiempo. Entonces, si suponemos que este campo magnético, que aquí está representado con las líneas en color verde, es algo estático, va a haber una variación de flujo, en este caso no porque el campo magnético esté variando, sino porque el área a través de la cual pasa el campo magnético cambia, y por lo tanto el flujo va a cambiar. Entonces, eso tiene que ver con lo que mencionaba hace unos minutos, que las variaciones de flujo se pueden deber a que el campo magnético cambie con el tiempo, a que la curva se modifique, o a ambas cosas simultáneamente. Aquí concretamente tenemos un campo magnético y lo que tenemos es una curva que está cambiando debido a que este lado que cierra este rectángulo se va desplazando con cierta velocidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que la fuerza electromotriz que va a generarse en este circuito tiene que ser igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y si ahora, para hacer las cosas sencillas, suponemos que el campo magnético es uniforme, entonces el flujo sería simplemente el producto de la magnitud del campo magnético por el área que está siendo atravesada por este campo magnético. Aquí, para hacer el análisis sencillo, voy a suponer que el campo magnético, que está representado en las líneas color verde, es exactamente perpendicular a la superficie. De esa manera no tengo que preocuparme por un producto punto, sino que eso es todo lo que tendríamos. Y en este caso, esto se puede escribir como menos b por d en dt del área. Pero el área de ese rectángulo se puede expresar como el producto de lo que tiene aquí de largo, que voy a llamar x, por lo que tiene de ancho, que voy a llamar L. Entonces aquí tendríamos menos b por d en dt de L por x, y de acuerdo con las características de la figura, esta L es una constante. Se supone que la separación entre las varillas es constante. Estas dos líneas, estos rieles son paralelos entre sí, así es de que lo que tendríamos sería solamente menos b por L por dx en dt, y esta derivada de x con respecto a t es precisamente la velocidad con el signo invertido. Aquí en el dibujo vean ustedes que a medida que la varilla va avanzando, esta x va disminuyendo, entonces x sería una función decreciente del tiempo, su derivada entonces es negativa, con este signo menos, que daría una cantidad positiva que corresponde precisamente a la magnitud de la velocidad. Entonces eso es lo que en este caso se encuentra, simplemente que la fuerza electromotriz
se puede determinar de esta forma sencilla. Como mencionaba, aquí este cálculo, este análisis, se hizo pensando en que la varilla se mueve en dirección perpendicular al campo magnético, pero es fácil convencerse de que en el caso general lo que vamos a tener es una relación como esta, B.L cruz B. Si ahora pensamos en cualquier dirección de la velocidad del campo magnético, aquí L sería precisamente un vector que tiene como norma la longitud de la varilla que se está desplazando, y el sentido del vector L se escogería precisamente de acuerdo con el sentido en el que vamos a imaginar que recorremos esta curva para definir la fuerza electromotriz. Recuerden que la fuerza electromotriz depende en su signo del sentido que escojamos. Entonces, precisamente, si ya escogimos un cierto sentido en el que vamos a imaginar que se recorre esta curva cerrada, eso entonces va a determinar cuál es la dirección del vector L que aquí aparece. Con respecto a la dirección del campo magnético, ahí no hay duda, ya sabemos cómo se define este concepto, y lo mismo la velocidad, que es algo pues de mecánica elemental. Entonces, esta es la expresión con la que, por ejemplo, uno puede entender qué es lo que ocurre en un generador eléctrico. En un generador, simplemente lo que uno tiene en forma básica son conductores, una bobina formada por normalmente un alambre de cobre o algún otro material conductor, que se mueve generalmente girando dentro de un campo magnético dado, y precisamente por ese movimiento se produce una cierta fuerza electromotriz o un voltaje, que es precisamente lo que se puede aprovechar como resultado de ese generador eléctrico. Entonces, este resultado es bastante útil y pues es un corolario de la ley de inducción de Faraday, como ya vimos. Otra ramificación de lo que aquí hemos tratado se refiere al concepto de autoinducción de un circuito y de la inductancia mutua entre circuitos. Vamos a comenzar con el caso más sencillo. Cuando tenemos un solo circuito, vamos a hablar acerca de la autoinductancia. Entonces, pensemos en la siguiente situación. Imagínense ustedes un circuito, no importa qué forma tenga, simplemente una bobina hecha con un alambre conductor. No tiene por qué tener varias vueltas. El circuito podría ser una curva simple, nada más. Pero bueno, en las aplicaciones prácticas lo que regularmente se tiene es una bobina, y vamos a escoger, como ya se señaló antes, algún sentido en el que vamos a definir ese sentido como el sentido positivo. Entonces, si hacemos fluir una corriente a través de este circuito, y la manera de hacer fluir una corriente pues sería mediante alguna batería que de alguna forma, mediante resistencias variables, por ejemplo, hacemos que esta corriente varía con el tiempo. Entonces, aquí el caso interesante es que la corriente sea variable en el tiempo. Es decir, si suponemos que hay una corriente fluyendo a través de este circuito, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, esa corriente va a producir un cierto campo magnético. Entonces tendremos aquí un campo magnético producido por la corriente que fluye a través de esta bobina. Si la corriente fuera algo estacionario, entonces el campo magnético producido sería algo estático, y se podría calcular, como ya sabemos, mediante la ley de Biot-Savart. Ahora, lo interesante viene de suponer que esta corriente es variable en el tiempo. En ese caso, si la corriente es variable, lo que podemos esperar es que el campo magnético que se produce también sea variable. Y ese campo magnético va a estar produciendo un cierto flujo a través de una superficie que tiene como borde esta curva C. Aquí quizá el dibujo es demasiado complicado. Para hacer más fácil el análisis, precisamente conviene fijarnos en algo mucho más sencillo. Pensemos en una curva como esta. Entonces,
Aquí fluye una cierta corriente. Ya sabemos que el sentido de la corriente se escoge tomando la idea de que los portadores de carga fueran cargas positivas. Entonces eso define el sentido de la corriente, y ese mismo sentido de la corriente nos puede servir para definir el sentido en el que vamos a recorrer esta curva. Entonces la curva es una curva cerrada, y precisamente se estaría cerrando en la fuente que produce esta corriente. Es decir, aquí tendríamos que tener algo que justamente hace que la corriente esté fluyendo a través de este circuito. Entonces esta figura es más conveniente. Aquí, repito, vamos a tener un campo magnético producido por la corriente que fluye, pero ese campo magnético, como va a estar cambiando con el tiempo, si la corriente cambia con el tiempo, entonces va a producir en este mismo circuito una variación de flujo. Entonces en el circuito mismo vamos a tener una cierta fuerza electromotriz que se está autoinduciendo. Esto es algo totalmente nuevo, porque, por ejemplo, cuando pensábamos en cargas, pues no estábamos considerando que una carga pudiera ejercer una fuerza sobre ella misma. Aquí, en cambio, el hecho de que este circuito no sea un punto, sino que tiene una cierta extensión en el espacio, hace que la corriente que circula a través del circuito produzca un campo magnético, y ese campo magnético produce un flujo en el mismo circuito. Entonces lo que tenemos de la ley de inducción de Faraday es que en el circuito va a existir una fuerza electromotriz que es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero en este caso estamos suponiendo que esa variación se debe únicamente a que la corriente está cambiando. Es decir, el circuito está en un circuito rígido. Entonces aquí en ambos casos estamos pensando en circuitos rígidos. No se mueven, pero claro, cuando hablamos de que no se mueven, queremos decir que no se mueven con respecto a un sistema de referencia inercial. Aquí normalmente no se hace hincapié en ese detalle, pero esto está presente desde la misma ley de Coulomb. En la ley de Coulomb hablamos de la fuerza que ejercen entre sí cargas estáticas, pero eso de estático es relativo, y precisamente se supone que son estáticas respecto a un sistema de referencia inercial. Estos circuitos son inmóviles con respecto a algún sistema de referencia inercial, y la única razón por la que el flujo magnético a través de este circuito estamos aquí suponiendo que puede cambiar es porque la corriente misma está cambiando. Entonces lo que se tiene en este caso es que en el circuito mismo se autoinduce una cierta fuerza electromotriz, que es esta que tenemos aquí, es un voltaje, que depende de las variaciones de la corriente con respecto al tiempo, y estas variaciones pues depende precisamente de cómo estemos aquí generando esta corriente. Es decir, esta derivada es algo que nosotros en principio podemos elegir a voluntad. Podemos hacer que estas variaciones sean muy repentinas o pueden ser muy lentas, pero en cambio la derivada que aparece aquí a la izquierda, la derivada de phi con respecto a i, resulta ser una propiedad geométrica del circuito, algo parecido a la capacitancia cuando hablamos de la electrostática. Aquí también esta derivada de phi con respecto a i depende solamente de las características geométricas del circuito, ni siquiera depende de que haya corriente circulando por aquí. Y a esta derivada se le representa con la letra L mayúscula. Entonces esto lo vamos a escribir como menos L por di en dt, y esta L es lo que se llama la autoinductancia del circuito. Entonces aquí simplemente le pongo etiqueta. Entonces esta L se llama la autoinductancia del circuito, y sus unidades pues de aquí se pueden deducir. La fuerza electromotriz estaría representada en volts, mientras que la derivada de I con respecto a t sería la derivada de amperes o de amperios con respecto al tiempo, segundos. Entonces ya de allí esta L pues se puede ver en qué unidades estaría expresada.
pero a esas unidades se les da un nombre propio y se les llama henrys. Entonces, los henrys serían precisamente voltios entre amperes por segundo. Entonces, conviene definir estas unidades de esta manera. Y lo que vamos a ver es que hay una forma de calcular esta autoinductancia para cualquier circuito directamente de las definiciones. Para eso vamos a considerar una curva sencilla como lo que ya aquí arriba se dibujó. Entonces piensen ustedes en una curva como esta y vamos a imaginar por ahora que hay una corriente que de alguna manera se obliga a circular por este circuito. Entonces vamos a suponer que la curva se recorre en la misma dirección en la que fluye esta corriente. Entonces la autoinductancia del circuito, recuerden, se define como la derivada del flujo con respecto a la corriente, y el flujo magnético es la integral de B.n de A, donde esta B es el campo magnético producido precisamente por la corriente I que está aquí circulando. Entonces eso se puede escribir también como la derivada con respecto a I de la integral del rotacional de A.n de A. Aquí nada más recalco que esta integral de superficie es sobre alguna superficie que tenga como borde a la curva C. Y lo que se está usando es que el campo magnético se puede representar como el rotacional del potencial vectorial. Ahora, si utilizamos el teorema de Stokes, nuevamente, esta integral equivale a la integral sobre C de A.dl o equivalentemente A.dr. Entonces aquí recuerden, R es el vector de posición de un punto cualquiera de la curva. Y en esta integral, aquí lo pongo de una manera más explícita, lo que necesitamos es conocer el potencial vectorial en cada punto de la curva. Es decir, en esta integral de línea aparece el dr multiplicado en producto punto con el potencial vectorial en cada punto de la curva. Pero ese potencial vectorial ya sabemos cómo expresarlo, algo que vimos derivado de la ley de Biot-Savart. Entonces esto también se puede escribir así, como la derivada con respecto a la corriente de la integral sobre C de dr. Aquí lo que voy a utilizar es el hecho de que el producto punto es conmutativo. Voy a escribir el vector dr primero. Y la A, el valor del potencial vectorial en este punto, debido a este mismo circuito de corriente, pues se escribe así, como mi sub 0 sobre 4pi por la integral, de nuevo, sobre C de la corriente que está circulando por dr' entre R menos R'. Aquí R' es otro vector de posición de otro punto de la curva. Es decir, por una parte hay una integral de línea que nos sirve para calcular el flujo y hay otra integral de línea sobre la misma curva que nos sirve para calcular el potencial vectorial que este circuito produce. Entonces es importante aquí distinguir entre los vectores R y R', que pues los dos van a tener que recorrer la curva. De hecho, podríamos utilizar la misma parametrización para estos dos vectores de posición, pero tomando en cuenta de que los parámetros de esas curvas son independientes entre sí. Bien, entonces lo que se puede ver es que la única dependencia que hay en la corriente es esta I que aparece aquí. Entonces la derivada de inmediato se puede efectuar y lo que queda es algo bastante sencillo. El resultado es esto, mi sub 0 sobre 4pi de la integral sobre C, de la integral sobre C, de dr punto dr' entre R menos R'. Entonces, esta expresión, que se ve bastante sencilla,
en realidad no es algo, digamos, muy práctico para calcular la autoinductancia de un circuito. En los casos sencillos de tratar es más fácil recurrir directamente al cálculo del flujo que a esta fórmula. Esta fórmula tiene un nombre propio, se conoce como la fórmula de Neumann. Así se escribe. Y más que nada, lo que en este momento refleja esta fórmula es, como ya había dicho, que la autoinductancia es una propiedad geométrica del circuito. O sea, todo lo que necesitamos es conocer el circuito y eso ya determina la autoinductancia, y esa es una propiedad geométrica independientemente de la corriente. De hecho, aquí también se puede apreciar que el flujo no solamente es función de la corriente, sino que es una función proporcional a la corriente. Es decir, esta L no solamente es de phi en di, sino que también tendríamos, de acuerdo con esto, la posibilidad de escribirlo como el cociente de phi entre i. Da lo mismo la derivada que el cociente mismo, debido a la forma tan especial que tiene esta expresión. Es decir, el flujo es una función lineal de la corriente, entonces por eso la derivada equivale a esto. Esta fórmula, como decía, no tiene, digamos, mucho valor práctico, no siempre es cómodo calcular esta doble integral, pero como decía, lo que nos da esta fórmula es algo que nos permite analizar cómo dependen de la geometría esas cantidades. Y en la siguiente lección, de hecho, vamos a ver otra fórmula un poquito más general que la que aquí acabamos de obtener, cuando hablemos acerca de la inductancia mutua entre circuitos. Es decir, aquí lo que estuvimos haciendo es ver cómo un circuito actúa sobre él mismo por la corriente que está circulando a través de él. Pero si tenemos varios circuitos, entonces las corrientes que fluyen a través de uno van a producir fuerza electromotriz en los otros circuitos, y eso nos va a llevar al concepto de la inductancia mutua entre circuitos, y vamos a ver que de la misma manera que obtuvimos esta fórmula de Neumann, hay un resultado similar para el caso en que tenemos varios circuitos en interacción. Por ahora quiero terminar esta lección en este punto, y bueno, ya continuaremos viendo lo que mencioné en las siguientes lecciones. Gracias por la atención y hasta pronto.